Gusto en saludarles. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las derivadas e integrales. Vamos a empezar primeramente, ¿qué es una derivada? La derivada es la recta tangente que pasa por un punto en la gráfica. Para poder entender un poquito, vamos a tratar de explicar de la siguiente manera. Tenemos aquí, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, la siguiente fórmula, que vamos a explicar. Tenemos aquí la derivada de y, que vendría a ser la velocidad sobre la derivada de x, que vendría a ser el tiempo. Esto va a ser igual, miren, a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, para poder entender un poquito, vamos a aplicar un ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo un automóvil, por ejemplo, y salgo desde un determinado lugar hasta otro determinado lugar, entonces vamos a ver el tiempo y el espacio que hemos recorrido. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí, tenemos que la velocidad inicial, en este caso, va a ser igual, digamos que es 10 metros por segundo. ¿Ya? Y tenemos un tiempo inicial de 0 segundos. 0 segundos. También tenemos una velocidad final, de 40 metros sobre segundos, y tenemos también un tiempo final que es igual a 10 segundos. Todo esto de aquí lo vamos a reemplazar en la fórmula. Y nos va a quedar lo siguiente. Entonces podemos aquí decir que la derivada de y sobre la derivada de x es igual. Entonces, si tenemos la velocidad, en este caso final, yo tengo 40 menos la velocidad inicial, que es 10, todo esto sobre el tiempo, en este caso inicial, que es 10, menos el tiempo acá que tenemos, que es 0. Entonces aquí tenemos velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, haciendo aquí las operaciones, me quedaría 30 sobre 10, y esto va a ser igual a 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué significa esto? Esto significa la aceleración. Esto significa la aceleración del auto, ¿sí? Del auto, la aceleración del auto en un determinado tiempo, ¿ya? Entonces, todo esto de aquí nosotros lo podemos interpretar acá en la siguiente gráfica. Entonces, partiendo aquí, como tenemos aquí el plano cartesiano, que justo me está indicando acá la abscisa X, nosotros le vamos a cambiar aquí por el tiempo. Y acá tenemos la ordenada Y, que nosotros le vamos a cambiar por la velocidad. Entonces, si yo partí, miren, una velocidad de 10, y en un determinado tiempo yo estoy con una velocidad de 40 metros sobre segundos. Asimismo, partí con un tiempo de 0 segundos, y en algún rato me encontré, en este caso, con un tiempo de 10 segundos. No sé, por aquí 10 segundos. Entonces, miren, esto de aquí, por ejemplo, miren, esto de aquí que se crea, miren, esta recta de aquí es la pendiente, es M. ¿Qué significa esto? Esta es la aceleración, la aceleración.
Entonces podemos decir aquí que la aceleración es la derivada de la velocidad, ¿sí? La aceleración es la derivada de la velocidad. Y para poder, en este caso, y para poder hacer hincapié a lo que dijimos rato, que la derivada es la recta tangente que pasa por un punto en la gráfica. Entonces, sí, miren, aquí tenemos esta recta de aquí que está pasando por este puntito. Entonces, concluimos que la derivada es la recta pendiente que pasa por un punto en una gráfica. ¿Sí? Así más o menos para poder entender lo que corresponde a derivadas. Asimismo, nosotros también tenemos ejemplos donde tratamos nosotros de entender un poquito las derivadas aplicando las reglas. Por ejemplo, miren, si yo tengo una función f de x que es igual a 2x al cuadrado menos 5x más 6, ¿ya? Y yo quiero hacer la derivación de esta función aplicando las reglas. Entonces, si aquí el profe me dice que aplique la primera derivada de esta función, entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Este número 2 que está al inicio, que es un coeficiente, lo voy a multiplicar por el exponente. Entonces esto se va a convertir, 2 por 2 es 4x. El exponente va descendiendo aquí. Entonces, si está al cuadrado pasa a ser a la primera. Menos, aquí la x vale 1, por lo tanto 5 por 1 va a ser 5. ¿Y qué pasa con este 6 de aquí? Como es un coeficiente numérico, es una constante, por lo tanto la regla dice que se hace 0. Entonces se anula y automáticamente me quedaría 4x menos 5. Si aplico la primera derivada y puedo seguir derivando. Si aplicara la segunda derivada, de igual forma me quedaría 4 por 1 es 4 y este 5 desaparece porque se hace 0. Entonces, aplicando las reglas nosotros podemos derivar cualquier función que en este caso nos den a conocer, ¿sí? Entonces aquí podemos hablar un poquito sobre las derivadas, ¿sí? Entonces vamos a pasar un poquito, vamos a pasar aquí, entonces eh, vamos aquí a trabajar, en este caso vamos a hablar un poquito sobre las integrales, 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 ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito sobre las integrales. Ya, entonces, vamos a hablar sobre las integrales un poquito también, que tiene que ver bastante también con lo que son las derivadas. Ya, entonces aquí tenemos las integrales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a resolver un problema de integrales, ¿sí? Aquí tengo la integral 1, aquí tengo 2, en este caso tengo la integral de x al cuadrado, de x al cuadrado diferencial de x. Ya, esto va a ser igual. Esto va a ser igual. ¿Cómo se lee primeramente aquí? Aquí tenemos la integral. Tenemos la integral y se lee integral desde 1 hasta 2. Desde 1 hasta 2 de x al cuadrado, diferencial de x. De 1 hasta 2 de x al cuadrado, diferencial de x. Entonces aquí tenemos una integral. En este caso son integrales no definidas. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Sí? Vamos a tener que aplicar un poquito aquí esta definición, ¿sí? Aquí tenemos la integral de x a la n, diferencial de x, y esto es igual, x, n aumenta 1, todo esto sobre n más 1 más la constante. Pero en este caso, a la constante no la vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque en las integrales definidas no se toma en cuenta esta constante, ¿sí? Entonces, vamos aquí a trabajar directamente. Entonces, regresamos acá y x cuadrado, entonces como va a aumentar el exponente, entonces me va a quedar x a la tercera, porque 2 aumenta 1, me va a dar 3 sobre 3. Y aquí vamos a aplicar los límites. Como decía, de 1 hasta 2, entonces vamos a decir aquí 1 y acá es 2. Y esto va a ser igual. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estos límites los vamos a evaluar aquí
en x. Entonces vamos a ver, en vez de poner x aquí, yo voy a poner 2 elevado a la exponente. Entonces mira, aquí está 2 elevado a la exponente 3. Todo esto sobre 3. Menos, en vez de poner aquí, miren, este 1 de aquí lo voy a poner acá 1. En vez de poner x, voy a poner 1 elevado a la 3. Y todo esto sobre 3. Y esto aquí me va a quedar 8 dividido para 3 menos 1 sobre 3. Y esto es igual. Como es una fracción homogénea, el denominador se mantiene y arriba se resta. Entonces 8 me gasto 1, me queda 7. Entonces aquí tengo el resultado de esta integral. ¿Sí? Podemos explicar otra más. Por ejemplo, por aquí tenemos la integral de 0 hasta 2 de x a la 3 diferencial de x. Y esto va a ser igual. Entonces, como ya tengo claro, entonces aquí simplemente voy a decir x, 3 aumenta 1, va a ser a la 4. Todo esto dividido para 4. Y aquí voy a evaluar con los límites de 0 hasta 2. Y esto va a ser igual. ¿Qué quiere decir? Que en vez de x voy a reemplazar estos dos numeritos que están aquí. Sí, entonces aquí voy a poner 2 elevado a la 4 sobre 4 menos 0 elevado a la 4 sobre 4. Ya. Aquí todo esto que es, me va a quedar 0, entonces me va a quedar aquí 2 a la cuarta es 16 y aquí es 4. Y 16 para 4, esto es igual a 4. Aquí tengo el resultado de mi otra integral.